Bueno, seguimos aquí en la otra vuelta. Atentos a lo que nos va a contar Cecilia Devana ahora. Abrimos el programa diciéndote, no hay plan de gobierno económico, pero sí hay un plan de gobierno judicial que el presidente Alberto Fernández reconoció este fin de semana o volvió a anunciar, pero ya con muchos cambios, muy lejos de lo que era el proyecto inicial de Alberto Fernández. Dijo que lo presenta Ceci esta misma semana. Esta misma semana, Tato, y dio a entender de que podría ser por ahí el viernes, digamos, a último día de esta semana, pero que el proyecto ya está encaminadísimo, ¿no? ¿Por qué la quinta vez es la vencida? Esta es la quinta vez que lo anuncia. Que lo anuncia. La primera vez fue el 10 de diciembre cuando asumió en el Congreso de la Nación. Habla por primera vez de esta reforma, habla también de la necesidad de poner punto final a la relación justicia y servicios de inteligencia y habla fundamentalmente de la reforma judicial, de la reforma federal, digamos, de lo que claro, tiene que ver ahí con en ese proyecto inicial estaba apuntado a los jueces federales. Exactamente. El objetivo de la reforma era terminar con la mafia de la justicia federal, por decirlo de una manera bruta. Entender, aparte de lo que hablábamos la otra vez, ¿no? Que los jueces quedan, digamos, de hecho es algo que se dice mucho en tribunales, es los presidentes pasan, los jueces quedan, digamos, ¿no? Y como esos juzgados se acomodan al poder de turno y avanzan contra el que ya no está. Bueno, pero ese proyecto ya no es más ese proyecto. No, ese proyecto quedó como una parte, si se quiere, una parte de este proyecto que busca trabajar. Él habla de un proyecto muy ambicioso, dice que tiene que ver fundamentalmente con mejorar el funcionamiento del Fuero Federal en todo el país, habla de creación de más fiscalías, más tribunales, más defensorías y demás. Y después, por otro lado... ¡Chachán, chachán! En este quinto aviso ya... Tendríamos que tener como una música de... ¿No? Sí, totalmente. Aplicaría. Ahora le voy a pedir al Dire o a Fede que la vayan buscando para la próxima, porque vamos a seguir seguramente con este tema. Habla de este consejo, digamos, asesor, que va a tener 60 días para trabajar, del cual... ¿60 días de qué? ¿Para qué hacen 60 días? Si ya tienen todo planeado, bueno, dale. Exacto, y va a apuntar a el funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia. Corte Suprema de Justicia, que él hace 2 anuncios atrás, más o menos en una entrevista, dijo que para él el número estaba bien, pero que habría debate a ver si efectivamente se podía ampliar esta Corte. Bueno, todo indicaría que van en ese sentido. Él dice que va a ser un consejo plural, con notables, con académicos, con personas realmente muy formadas en el tema, que en el lapso de 2 meses van a estar entregando su... A ver, antes de ir a los nombres de este consejo, cuando se hizo la reforma, cuando Menem hizo la reforma de la Corte, la hizo por un simple motivo, que era poder manejar a la Corte. Y de hecho puso una Corte que eran todos amigos de él. Esto es lo mismo, digo, no se piensa en cambiar la Corte porque sí. Se piensa en cambiar la Corte porque la quieren dominar. No hay posibilidad de que haya otro motivo. Porque si no, en todo caso, hace un proyecto para cambiar la Corte a futuro. Es decir, bueno, vamos a hacer un proyecto para que a partir del 2025 la Corte sea distinta. Si vos la querés cambiar ahora, es porque querés dominarla ahora. Es más, se lo planteo como un desafío. Si quieren discutir verdaderamente un cambio en la conformación de la Corte, háganlo, pero pónganlo en marcha en el próximo gobierno. Si son honestos y lo que quieren hacer de verdad es esto, mejorar el funcionamiento de la Corte, ok, hagan el plan, pero que se ponga en marcha en el próximo gobierno o en el otro. Sería una buena demostración de que lo que buscan no es lo que a todas luces buscan, que es dominar a la Corte. Perdón, Ceci. No, por favor, Tato. Y es que tiene que ver exactamente con lo que hay en lo inmediato en la Corte, ¿no? Con estos 5 miembros que con que 3 de ellos estén de acuerdo ya hay una mayoría. Y fundamentalmente, ¿qué hay en la Corte? Bueno, muchos recursos presentados por la defensa de Cristina Fernández de Kirchner que tienen que ver exactamente con los planteos que hay respecto del juicio de obra pública, el primero que la tiene en el banquillo de los acusados a la vicepresidenta. O sea, hay causas concretas. Hay causas concretas. De la corrupción kirchnerista y de Cristina que tienen que ser revisadas por la Corte. ¿Escucharon, no? Exactamente. Y vos, mira, te llevo... ¿Estos quiénes son? Perdón, ¿estos quiénes son? Son las personas que están vinculadas a lo que es el proyecto de reforma de la justicia federal, digamos, al proyecto inicial, que es
el proyecto como se conocía, el proyecto de Gustavo Vélez. Pero ya está. Eso en lo que, no, claro, en lo que tiene que ver con en la reforma federal, digamos, no con el Consejo de Expertos, que es por donde va más, si querés ir a la Cristina. Claro, acá falta Cristina de fondo, exactamente. ¿no? Sobrevolando a todos ellos. Este es el proyecto inicial, Alberto, quiero mejorar la justicia federal, el fuero más poderoso del país. Bueno, las personas que estuvieron cerca de este proyecto son ellos. Lo que tiene que ver precisamente con la voluntad del cambio de la Corte viene del ala de Cristina. A ver, quiero insistir con este dato que nos dice Ceci. Hay recursos de causas concretas contra Cristina que están para ser analizados por la Corte. Y están ¿De qué causas son? Obra pública, de esta que tiene que ver con el direccionamiento o posible direccionamiento de la obra Hacia pública Lázaro en Báez. Santa Cruz. Exactamente. Y te llevo, Tato, a mayo de 2019. Segunda semana de mayo de 2019, la Corte le pide al Tribunal 2, que estaba una semana de empezar el juicio, que le mande con carácter de urgencia todos los expedientes. ¿Y te acordás que vimos esa escena casi bizarra? ¿Quién pidió quién? El Tribunal 2, que es el que actualmente juzgaba a Cristina, ahora está en pausa, mañana vamos a tener novedades, digamos, pero el Tribunal 2, la Corte le pide al Tribunal 2 que mande los expedientes del juicio. ¿Para qué? Era cuando ingresó, en mayo de 2019, cuando ingresan los pedidos de la defensa de Cristina, ingresan a la Corte le pide a el tribunal que mande todo, y vimos esa imagen de un hombre que llevaba en un carrito con bolsas de verduras los expedientes de Cristina. Desde entonces la Corte hizo copia de eso y se lo quedó para analizar. Pero pasaron 14 meses. Es una antigüedad, es una antigüedad cosa total. Tan pasaron arcaica. 14 meses y la Corte no se expidió sobre el tema. Y ahí lo que se lee que hay una lucha de poder, que está una demostración de poder. O sea, la Corte podría beneficiarla o perjudicarla. Exactamente. Si la Corte avalara alguno de los diferentes planteos que hay, que son variados, la Corte habilitar alguno de esos planteos puede poner en pausa el juicio y hasta tirarlo abajo eventualmente. ¿Y no amenaza con cambiar a la Corte para que la Corte la beneficie en esa causa? Bueno, claramente se lee, digamos, como una advertencia. Eso en tribunales... Un apriete. Un apriete, exactamente. Eso, digamos, a nadie escapa, que incluso, que lo dijimos acá nosotros A ver, quiero repasar. Estos señores de acá, Lorenzetti, Rosencrantz, Maqueda y Rosati, son los jueces de la Corte. De ellos depende la continuidad de uno de los juicios contra Cristina, uno de los más importantes. De ellos depende. Y en este momento, Cristina, ¿qué les dice? Les quiero quitar poder, voy a cambiar la Corte. A ver, tiene todo, parece un apriete de acá a Luján. ¿Qué le dice Cristina? Muchachos, si no me fallan a favor, si no me benefician, yo rompo la Corte, la hago pelota. Esto es un apriete acá y en la China. Aparte, si se toma en cuenta, Tato, ¿cuándo la Corte se decidió reducir el número de jueces? Durante el gobierno de Néstor Kirchner. Era jefe de gabinete Alberto Fernández cuando se acordó bajar el número de jueces. ¿Y ahora se busca ampliarlo? No. Ahora se considera la posibilidad de tener hasta 15 miembros, incluso lo plantea Eugenio Zaffaroni, ex miembro de la Corte. ¿Me mostrás quiénes están en el Consejo, quiénes van a estar en el Consejo de Notables, que se van a tomar 60 días? Ya tienen todo cocinado, pero dicen que se van a tomar 60 días. Estos son los dos nombres más fuertes que se rumorea que van a estar, Tato, porque por ahora, digamos, oficialmente... Pero perdón, explicarle a los que están del otro lado. ¿Este señor quién es? El defensor de Cristina Fernández de Kirchner. ¿Cómo se dicen los juicios cuando se termina? No más preguntas, señor No más juez. preguntas. No más preguntas. El Consejo de Expertos está integrado por el abogado de Cristina, ya está. Es uno de los nombres que suenan como más fuertes para integrar este comité, donde también van a tener que buscar nombres de la oposición. A ver, Pero ¿quién va a estar? ¿A quién se va a prestar a eso? es un Gente seria no debería prestarse a eso. A ver, ¿sabe qué le están diciendo a la Corte? 60 días dijeron que va a estar el Consejo. Sí. Corte, ministros, tienen 60 días para fallar a favor de Cristina. Le están diciendo eso. Vos sabés, Tato, que eso no pasó para nada desapercibido, precisamente lo que vos estás diciendo, tampoco los nombres, digamos. Y además, digamos,
lo que lo ven es como un partido, de, si querés, de póker, donde continuamente hay demostraciones. Bueno, te dicen, más o menos es eso. Ellos piden el material, se lo quedan 14 meses que tienen el piecito arriba. Cristina va Esta y... película ya la vimos tantas veces. Pero, se amenazan unos con otros, todo por una... ¿Te das cuenta que lo más importante que tiene este momento del poder de la Argentina es esta discusión? ¿Es la causa de Cristina? bueno, vos sabés que, Tato, lo que vos decías antes del apriete, en tribunales lo leen así desde que se conoció la voluntad de ir contra digamos, de ir con reformas en la Corte, que se conoce, digamos, después de lo que nosotros charlábamos hace 2 meses atrás, más o menos, que es cuando la Corte falla en contra de Cristina respecto de qué podía hacerse o no vía remota en el Senado, ¿no? Que ella lo lee como a favor en Twitter, pero que la lectura fue que la Corte le había dicho que no. ¿Y por qué la Corte tiene hace 14 meses la causa o parte de la causa y no la resuelve? Porque la Corte no tiene, en teoría, porque la Corte no tiene tiempo para manifestarse sobre los casos. Bueno, eso no es así tampoco. La Corte también está presionando a Cristina. O sea, hay un viejo, es una vieja metáfora, la del dedo en el gatillo. Yo la he usado en un libro, en uno de mis libros, que viene de la época de la Guerra Fría. Cuando Estados Unidos, el mundo era el mundo bipolar, por un lado Estados Unidos, por el otro lado la Unión Soviética. ¿Qué hacían? ¿Qué garantizaba la paz? Que Estados Unidos tenía un montón de misiles atómicos apuntando a Moscú, y la Unión Soviética tenía un montón de misiles apuntando a Estados Unidos. Y se mantenían amenazados unos al otro. Acá estaba Estados Unidos, acá la Unión Soviética. Claro, ninguno podía apretar el botón rojo, porque si lanzaba un misil, venía el contramisil. Y lo único que iba a permitir era la autodestrucción masiva de los dos. Entonces, ese dedo en el gatillo, la idea de que podían matarse, pero finalmente no lo hacían, era curiosamente lo que garantizaba la paz. Esto es lo mismo. La Corte tiene el poder de hundirla a Cristina, y Cristina les está diciendo a la Corte, nosotros también tenemos el poder de hundirlos a ustedes. Esto es lo que está pasando en el poder. Les diría que esto es lo más importante que está pasando en el poder. Por eso Alberto Fernández no tiene un plan de gobierno, por eso no hay pospandemia, por eso no hay nada. Porque para esto llegaron, para esto llegó Cristina, para esto volvió Cristina. Para garantizarse su impunidad, que no avancen los juicios. ¿Cómo? Amenazando a la Corte. ¿Cómo la amenaza? Con el abogado de ella. Dice que el abogado de ella va a planear la reforma a la Corte. Es insólito. Perdón, Ceci. No, por favor, Tato, vos sabés que cuando uno va hablando con las distintas fuentes y demás, uno dice, bueno, claramente esto es una advertencia, es decirle, vos tenés eso que podés beneficiarme, podés perjudicarme, yo tengo esto otro. Te dicen, vos no lo leerías como una advertencia o un apriete, como decías vos, si vos tenés un país que está atravesando probablemente el pico o yendo hacia el pico de una pandemia, y tenés, por otro lado, un país que está al borde del default si no logra arreglar con los bonistas y demás y los acreedores. Y en el medio, la prioridad es una reforma judicial. A ver, en la justicia casi nadie duda que una reforma judicial es necesaria. Pero no el momento, no exactamente. Esta. A ver, la justicia lo que necesita es tecnología, basta de estos expedientes de porquería de papel que son un papelón. Necesita que los jueces sean controlados, que no hagan lo que se les cante. Que funcione el Consejo de la Magistratura, que los juicios sean más ágiles, que funcione el Zoom, que no se les carga el audio del Zoom. Eso necesita la justicia. Esto es un apriete. Sí, aparte a nadie escapa que el primer planteo, los primeros planteos de Alberto Fernández, los más fuertes y oficiales, diciembre y marzo, ante la Asamblea Legislativa, habla de una reforma judicial. No menciona en absoluto una reforma en la Corte. La reforma en la Corte se introduce a comienzos de mayo, cuando se conoce la decisión de no responder. Déjame sumarla a Jessy. Estoy muy impresionado con esto, pero a ver, Jessy, ¿me podés desmentir lo que yo digo? Para mí es un apriete. Desmentime, si podés, en serio te lo digo, ¿eh? No. A ver, está claro que el gobierno avanza con un tema muy complejo, que hay un sentido de la oportunidad en impulsar esto en este momento. A mí lo que me cuesta ver, no sé si Ceci eso lo tiene un poco más claro, es cómo va a ser el tratamiento legislativo en definitiva de esto, porque
va a necesitar, al menos en la Cámara de Diputados, votos de la oposición, porque el oficialismo no puede solo en este No, momento. es una reforma de 2 tercios, ¿no? Se necesitan 2 tercios del Congreso para aprobar una reforma así. Exactamente, y también lo que tienen, que es un escenario complicado, es que ellos tienen ingresado ya el pliego de Daniel Rafecas para procurador general de la Nación y todavía no pudieron siquiera tratarlo o ver si cuando lo traten van a tener o no los votos, sobre todo en ese caso, de los del radicalismo, que tiene un encono personal con Rafecas. Entonces, un poco lo que se ve, al menos desde la justicia, es todavía no pueden plantear el tema de Rafecas y ver de solucionar procurador y van a ir por todo lo otro. Es realmente... Es que no importa, porque esto no es para reformar la Corte. Esto es para para controlar a la Corte. Digo, no importa si sale o no el proyecto, no importa si se termina concretando. Acá lo que importa es la amenaza. Es Carlos Veraldi te va a reformar la Corte, ministro. Es un mensaje a los ministros de la Corte. Si queremos, te rompemos la Corte. Así que no se te ocurra fallar en contra de Cristina. Estoy interpretando, Jessy, estoy interpretando. Sí, en un punto el análisis que vos hacés es de un enorme pragmatismo porque coincide con el punto que estoy haciendo. Este proyecto, sea 1 o 2, hay que ver cómo lo dividen. En el Congreso, que hoy no está funcionando prácticamente, que las sesiones se hacen de manera remota, con algunos en el recinto, que trajo enormes complicaciones, proyectos que se supone que tampoco eran tan complicados los que se estuvieron tratando hasta este momento. Meter este tema, que va a requerir de trabajo seguramente hagan un plenario de varias comisiones, de muchísimo debate, es muy difícil que esto se trate y se apruebe concretamente en las próximas semanas. Serían este año. Con lo cual, claramente ya es un hecho político enviar el proyecto al Congreso. Ahí está. A ver, vamos a hacer una cosa, porque nos quedan 200.000 cosas y nos recontra enganchamos con esto. Es información que trae Ceci. Ceci aporta un montón más. Yo me enojo, lo lamento, Ceci. Corta pausa y seguimos analizando esto que es vital. Esto es lo más importante que está pasando en el poder. Dale.